Tenía 11 años cuando le pregunté a mi mamá cómo fue que ella la pasó cuando estaba embarazada de mí. Ya había escuchado sobre mis hermanos y tenía curiosidad. Ese día, mientras caminábamos por la calle, ella me contó: tus hermanos ya habían nacido. No teníamos pensado tener un hijo más. No había dinero en ese momento. Decidimos abortar. Solo tenía 2 meses. El doctor dijo que solo era una masa de sangre. Me aplicó la inyección y se suponía que era suficiente, pero no pasó nada. Tu papá me insistió que lo hiciera nuevamente. Yo le dije que ya no, porque podría hacerme daño, pero constantemente insistía que lo hiciera. La familia no se enteró de que estaba embarazada de ti hasta que tuve 8 meses. Y cuando naciste no tenía leche para darte. Te enfermaste tan fuerte que pensamos que ya no ibas a vivir, pero no sucedió. Y así terminó su historia. Creo que esa fue la primera vez que sentí dolor en mi corazón. No pienso que lo hiciera con esa intención, pero en ese momento no podía entender por qué mis padres decidieron abortarme. ¿Aborto a esa edad? Yo ya sabía lo que era, lo había aprendido en el colegio. Lo que no sabía en ese momento era cómo lidiar con los sentimientos que empezaron a venir como una avalancha en mi mente y mi corazón. Muchas preguntas, cada pregunta sin respuesta, cada sentimiento que empezó a caer en mi corazón, cada día más vacío. Los problemas en casa no me ayudaban mucho. Papá reclamaba a mi mamá por la falta de dinero, cada que estaba estresado y ella no decía nada. La falta de economía en la familia era tanta como la falta que me hacía el cariño de parte de ellos. El abrazo solo era en los cumpleaños y días festivos. ¿Los te quiero? No recuerdo haber escuchado uno. Estoy orgulloso, lo hiciste bien. Palabras bonitas o con cariño. Ellos tenían otra forma de demostrar cariño, supongo. El colegio. Odiaba ir al colegio. Socializar no era mi fuerte. Estuve en secundaria 5 años, en 7 salones distintos. Cada que hacía amistades tenía que empezar de nuevo. Odiaba todo eso, las burlas que hacían mis compañeras por mi aspecto físico, que no hacía lo que ellas hacían, porque era callada. Me hacían constantemente a un lado. Me la pasaba sola, rodeada de tanta gente. Odiaba estar ahí. Odiaba el no poder ser como ellas, porque había algo dentro de mí que me frenaba. Pero ¿a quién le podría decir? No podía. No quería cargar con más problemas en casa. Ya suficiente era con la carga que sentía de haber nacido. Como odiaba todo a mi alrededor. Pero a quien odiaba más era a mí misma. Llorar todas las noches antes de dormir ya no me funcionaba. Eso no ayudaba a sacar el dolor que solo lo hacía más grande. Me cansaba sonreír delante de los demás, pero era más fácil aparentar que estás bien a decir lo que sentía. En total, a nadie parecía importarle. Me miraba al espejo, no me gustaba lo que veía. Llegué a creer que tenía razón lo que me decía, que era fea y rara, porque no hablaba mucho, porque prefería quedarme callada, tonta porque no hacía lo que ellas hacían. Hubo oportunidades donde la profesora se reía de mí, pero no podía decirles esas cosas a mi mamá. No quería hacerle una carga. Un día me cansé y le pregunté a mi papá: deja de pegarme, tienes boca para hablar. Ese día me pegó más fuerte y ahí me di por vencida. Ya no volví a reclamar, en cambio mi corazón se puso más duro, pero todo no era malo. Reíamos juntos, compartíamos cosas. No siempre papá discutía con mi mamá, pero esos momentos de felicidad no calmaban mi corazón. Necesitaba que alguien me diera una salida. Cada día que pasaba dolía más. El vacío crecía. La máscara de alegría que me ponía ya no me estaba funcionando. Un día mi mamá me llevó al colegio a la fuerza. Fingir que me sentía mal ya no me funcionó ese día. Entonces, al igual que a mi papá, le dije: no quiero entrar. Entonces ella me tiró una cachetada en la calle. Me dolió más que no preguntara la razón por la que no quería entrar,
que la misma cachetada. Las voces en mi mente me decían que no valía, que nadie me quería, que no servía para nada. Si los bebés que mueren van al cielo, ¿por qué Dios no permitió estar allá con Él? Él tampoco me quiere. Y entonces llegué al punto donde empecé a desear morir. Había maneras y formas, pero no pude. Me empecé a cortar. Mientras lo hacía, escuchaba voces que me decían que eso era lo que merecía, que no valía. Y había llegado a lo más profundo. No sabía hasta cuándo lo iba a soportar, cargar con todo ese dolor dentro de mí. Un día mamá se dio cuenta, pero no me dijo nada. Nadie se daba cuenta. Todos me veían siendo la más graciosa, la más feliz, y los engañaba a todos. Pero no me podía engañar a mí. ¿Qué es lo que yo quería en ese momento? Amor, que me dijeran que no era un error en mi vida, que no todo lo hacía mal. Perdón, que alguien creyera en mí. Terminar la secundaria realmente fue un alivio. ¿Pero qué seguía después? Realmente no tenía idea. Ya le había contado a mi papá sobre mi sueño de estudiar música. Lo que recibí respuesta fue que ni sueñe en estudiar, que no había dinero. Esa respuesta me hizo pensar aún más. ¿Qué haría con mi vida? Por otra parte, mi mamá había conocido a Dios por su padre. Luego se alejó por problemas y conoció a mi papá. Así que ella siempre nos había hablado de Dios, aunque a mi papá no le gustara. Ella lo hacía de alguna manera. Durante mi vida ya había escuchado de Dios, pero la verdad no creía que Él pudiera amarme. No tenía nada que ofrecerle, pero solía acompañar a mi mamá a la iglesia cuando mi papá no estaba. Lo hacía porque no quería que vaya solita. Parece mentira, cada palabra que escuchaba fue calando en mi corazón como una gotita de lluvia en una roca dura. Durante el último año de secundaria, mi mamá empezó a asistir más a la iglesia. De alguna manera, ahora entiendo que sus oraciones fueron haciendo efecto en mí. Ya había dejado de cortarme y los pensamientos suicidas ya no eran frecuentes. Yo la acompañaba a orar, repitiendo sus oraciones, y creo que eso fue la misma curiosidad que me llevó a saber más sobre su embarazo en mí. Fue que me llevó a saber más sobre las cosas que ocurrían en la iglesia. Entonces fue que con ella planeé la manera de asistir a una vigilia. Iba a venir un pastor de Uruguay, entregaba revelaciones y yo quería saber qué iba a hablar. Cuando el día llegó, todo salió perfecto. Le dijimos a mi papá que iría a la casa de mi tía a dormir y me fui a la vigilia. Nunca pensé que ese sería el inicio de un cambio para mi vida. La vigilia empezó, alabanzas, oraciones. No recuerdo si me revelaron o no, pero después de esa madrugada, algo pasó en mí. Seguí yendo los fines de semana. Cada vigilia era diferente. No sé cómo sucedió. No sé cuántas veces acepté a Cristo, pero algo sucedió. Sentía paz. Me sentía feliz de verdad. Cada vez quería más. Y así estuve unos meses hasta que papá me descubrió. Me encaró y me dio a escoger entre Él y Dios. Mi decisión fue una, y no me arrepiento. Ese día decidí seguir a Cristo, no importando lo que viniera, y así fue. Papá me dejó de hablar, constantemente me insultaba, quería que me fuera de la casa, pero sobre todo quería que dejara de seguir a Cristo. Ya era tarde para eso. Cada intento de mi papá de alejarme de Cristo solo hacía que me aferrara más a Él. Durante 2 años, papá no me habló. Fue realmente duro. Su rechazo, sus malos tratos. Pero también fue en ese tiempo que tomé la decisión de bautizarme y hacer pública mi fe en Dios. No me arrepiento. He recibido y recibo más de lo que perdí. Mi vida cambió completamente cuando Dios, con su amor, me rescató.